Bendiciones, qué gusto es estar aquí con ustedes, sean bienvenidos, me da un gusto verlos y ver que están ahí conectados y déjenos un saludo, déjenos un abrazo que necesitamos y que anhelamos estar, pero en este tiempo podemos seguir estando en comunión y dice lo que hemos repetido una y otra vez, dice un poco de distancia no nos separará porque estamos unidos por el Espíritu de Dios, por la sangre de Cristo y porque tenemos un Padre que es el Padre de toda esta familia que nos está viendo. Es nuestro Dios, nuestro Rey soberano, el gran yo soy. Y quiero que podamos estar meditando sobre esto, paternidad divina. Y quiero tomar una serie de mensajes en donde estaremos profundizando acerca de Dios como Padre y las implicaciones, las bendiciones, las promesas, los retos que ser hijo de Dios nos lleva, y realmente es algo hermoso el poder ser llamado hijo de Dios. Y lo primero que quiero compartir contigo es lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12, mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Déjame decirte, el hijo de Dios no nace, sino se hace. No se hace a sí mismo, viene de Dios porque creemos en lo que Él hizo por nosotros. Ahorita cantábamos este hermoso himno que dice: yo siempre amaré esa cruz. Y uno dice, ¿cómo podemos amar la cruz? Porque la cruz nos lleva a reconocer que en esa derrota de Jesús tenemos nuestro mayor triunfo, y la fe en este acto de Cristo Jesús, creer en que Cristo viene y redime nuestras vidas, nos permite tener reconciliación con el Padre. El Padre pagó a sí mismo a través de Cristo Jesús la deuda que nosotros teníamos con Él y nos toma como sus hijos. Y quiero que veamos 4 implicaciones de la paternidad divina. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu amor, por recibirnos en tu hueco, Señor, de tu mano, Señor, porque nos tomas y nos llamas tus hijos. Y ahora que vamos a comenzar a ver esta realidad que nos muestras en tu palabra, nos permites, Señor, entender y dimensionar lo que nos has regalado al llamarnos tus hijos. En tu nombre, Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a estar meditando en el libro de Juan y vamos a estar viendo, le podría decir yo una palabra que se usa en cine, en series, es Easter eggs. Es estos pequeños tesoros escondidos que se les llama huevos de Pascua en las series, que esas pequeñas sorpresas que vamos encontrando en la palabra de Dios, que nos siguen sorprendiendo y nos van dejando el reflejo de Dios. Mira, cuando Jesús muere en la cruz, Él nos redime y nos toma para hijos de Dios, y hay una parte que me encanta, que dice que Él es el primogénito de muchos hermanos. Jesús es nuestro hermano, no es creador, no es un ser creado, sino es el mismo Dios. Nos toma en esta hermandad y somos padre e hijo. Jesús comparte su herencia y vamos a aprender acerca de la paternidad divina, estas implicaciones basadas en la relación que Jesús tenía con su Padre, la cual quiere Él también que nosotros compartamos. Así que primero, su paternidad implica autoridad. Jesús nos enseña que la relación padre e hijo implica autoridad. Dios es nuestro Padre y es nuestra autoridad. Por tanto, debemos someternos a su autoridad. Juan 6:38 dice: no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue el que me envió. Jesús, siendo Dios,
se sometió a Dios como Padre. Y no voy a entrar en toda la explicación trinitaria que creemos y que vemos en su palabra, pero Jesús viene a enseñarnos a relacionarnos con el Padre, y lo primero es su autoridad, y a su autoridad debemos someternos. Tú y yo debemos someternos a la autoridad. Dice la palabra claramente, Jesús mismo dice: yo bajé del cielo para no hacer lo que yo quería, sino para obedecer a Dios. Si Jesús no seguía sus propios deseos, si Jesús no seguía su propia agenda, si Jesús no hacía lo que bien le parecía cuando bien le parecía, nosotros como hijos de Dios necesitamos someternos a esta autoridad. Esto no es algo que queramos o no queramos hacer, no es algo que nos nazca o no nos nazca, no es algo que nos parezca o no nos parezca, es algo que se tiene que hacer. La obediencia a Dios implica su paternidad, implica que reconocemos que somos sus hijos. A un padre se le obedece. Yo creo, estoy convencido porque veo en la palabra, la base de la paternidad de Dios es obediencia a Él. No podemos decir que Dios es nuestro Padre si no le obedecemos. Nos cuesta trabajo porque tendemos a ver la autoridad de esta manera. Obedecemos a nuestras autoridades, obedecemos a nuestros padres, obedecemos a nuestros líderes, obedecemos a nuestros pastores si nos parece que lo que nos están diciendo es adecuado. Piénsenlo, jóvenes, adolescentes, cómo comenzamos a dudar de nuestros padres cuando llegamos a ciertas edades. El niño obedece casi ciegamente. Pero cuando vamos creciendo, comparando, entendiendo la realidad que estamos viviendo, decimos: no, se me hace que mi papá esté equivocado. Y dicen por ahí, nadie experimenta en cabeza ajena, y siempre he dicho, tenemos que aprender a aprender en cabeza ajena. Jesús nos enseña a ser hijos. Y Jesús lo primero que nos enseña es que a la autoridad se le respeta y se le obedece. Y Dios, como nuestra suprema autoridad, como nuestro hermoso Padre, quiere que le obedezcamos, porque Él tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Confía en su autoridad. Su paternidad implica autoridad porque debemos cumplir sus propósitos. Juan 4:34 dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y hacer su obra. ¿Por qué estamos desnutridos? ¿Por qué estamos débiles? Y aún dice la palabra, algunos mueren de inanición, porque no nos alimentamos. ¿Sí? Alimentarse de la palabra de Dios nos lleva a hacer su voluntad y a hacer lo que Él quiere. Hemos creído que el concepto de alimentarnos de la palabra es leerla, pero es hacer lo que hemos aprendido y es hacer conforme lo que hemos aprendido. Hay veces leemos la Biblia, la ajustamos a nuestras vidas y hacemos lo que queremos. Pero tenemos que alimentarnos. Nuestro principal alimento es el maná que bajó del cielo. Este es Jesús. Dice en la Santa Cena: comed, beber, este es mi cuerpo y esta es mi sangre que es entregada por nosotros. Necesitamos comer de Jesús. Y tenemos que seguir comiendo de Él mientras hacemos la voluntad de Dios. Porque el alimento del creyente
es la voluntad de Dios. Es moverse, caminar de acuerdo a los propósitos de Dios establecidos. En los propósitos de Dios establecidos tenemos confusión. Porque Dios nos ha llamado a ser sus hijos. Ese es su propósito. Que tú seas hijo de Él, que creas en su nombre y vivas con Él desde ahora y por la eternidad. Ese es el propósito de Dios. Y todo su propósito va en relación con esto. Lo decimos una y otra vez como iglesia: amar a Dios, crece en comunidad y sirve al mundo. Dios quiere que tú veas esto, una vida de adoración y comunión con Dios, una vida de comunión con tu iglesia, de crecimiento en estudio de la palabra conjunto y ir y compartir su palabra. Tenemos en nuestra agenda y en nuestras prioridades un montón de cosas antes que Dios y las oramos. Señor, ayúdame porque quiero comprar un carro nuevo y quiero que sea rojo fuego. Señor, muéstrame tu voluntad, abre puertas. Y lo declaramos aún y lo decimos, lo digo en el nombre del Señor. Espérate, tranquilo. La voluntad de Dios es que sea lo que compres, esto esté sometido al propósito de Dios, adorar a Dios, crecer en comunidad y servir al mundo. Ese carro hermoso que Dios te va a dar tiene que estar para los propósitos de Dios. Tu familia está para los propósitos de Dios. Ese hijo por el que estás orando, ese joven por el que estás intercediendo, esa carrera que quieres comenzar, ese matrimonio que vas a iniciar, esa nueva relación de negocios, de trabajo, de la que sea, tiene que estar por debajo del propósito de Dios. Tiene que estar sometida al propósito de Dios. Señor, esto que voy a tomar va a ser para tu gloria y para tu honra, porque yo me muevo conforme a tu propósito. Dios quiere que tú seas edificado en su llamado. El llamado no es solamente como pastor y misionero. Yo tengo ese privilegio, esos dones, y se los agradezco a Dios, y tomé una decisión de dejar todo atrás por seguirle a Él, y el Señor no me ha dejado en su propósito. Pero tú, ¿en dónde estás? Tu propósito es el mismo que el mío: amar a Dios, crecer en comunidad y servir al mundo. Ese es el propósito, con los dones que Dios te ha dado. Y predicar su evangelio a toda criatura es tu propósito, no es solo mi propósito, es nuestro propósito. Y tenemos que entender que su paternidad nos lleva a cumplir lo que Él mandó. Jesús sabía que Él tenía que hacer la obra del Padre. La obra de Jesús es el ministerio de la reconciliación. Él vino no solo a enseñar, no solo a sanar, no solo a hacer cosas hermosas, sino a reconciliar a través de su muerte tu vida con la del Padre. Y Él no dejó su camino, por muy doloroso que éste fuera, porque Él sabía que tenía que pagar nuestra deuda con Dios. Y lo hizo. Nosotros, nuestro llamado no es a ese nivel. Nuestro llamado es simplemente comenzar a disfrutar el propósito divino que Dios tiene para nosotros. Y quiero pasar al punto número 2. Su paternidad divina implica afecto. Afecto. Esto me encanta, porque el afecto nos maravilla. El afecto de Dios no deja de sorprenderme, porque es un Dios grande, es un Dios lejano, es un Dios que no puedo acercarme porque Él es santo, santo, santo.
En el Antiguo Testamento vemos la santidad de Dios que abruma. No podían estar delante de Dios. Los que más cerca pudieron ver sus espaldas. No literalmente, sino se habla metafóricamente. Esto nos deja ver que la santidad de Dios no podemos estar cerca de ella. Aun cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, esta manifestación de Dios le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. No podemos acercarnos a la santidad de Dios. Nuestra esperanza para tener una cercanía a su santidad es Cristo Jesús, que nos reconcilia y nos otorga su paternidad. Dios ahora como Padre es un Padre amoroso y cercano. Es un Padre que Jesús le llama Abba Padre. Le dice papá, papito, papito. Yo no sé tú, pero he visto a los niños correr a los brazos de su padre. Y cuando tienen los niños un padre muy cercano, un padre que ha estado con ellos, un padre que los ha cargado todos los días, que juega, pasa tiempo, platica, ora con ellos, cuando llega su padre, de unas horas van con él. A veces le piden el domingo, a veces le piden otra cosa, pero van y lo abrazan. Y de repente, de la nada, llegan sus hijos y se les suben encima y lo abrazan. Porque saben que su Padre está ahí. Dios es un Padre que quiere estar cerca, porque Cristo salvó la brecha de santidad por su santidad y su sacrificio, con el cual nos limpia los pecados. Juan 5:20 dice: pues el Padre me ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y aún cosas más grandes que estas le mostrará. Yo tengo mi vecino, es muy bueno con las manos. Lalo es muy bueno con las manos, es muy bueno haciendo cosas, y yo veo siempre que su hijo ha aprendido a hacer cosas manuales, a arreglar. Además, su hijo tiene más herramientas que yo. Y hay veces me presta mejor las herramientas de su hijo porque son más fáciles de usar. No sé si esa es la razón, pero le enseña a su hijo. Nuestros hijos hay veces aprenden de nosotros cosas buenas, hay veces cosas malas. Y siempre oro por los padres para que puedan impactar en sus vidas positivamente un ejemplo divino y unas enseñanzas prácticas buenas. Esa es mi oración por los padres de nuestra iglesia y todos los padres que yo conozco, que puedan impactar positivamente la vida de sus hijos. Muchos de nosotros no tuvimos esa posibilidad por diferentes circunstancias, por defectos de nuestros padres, por pérdidas personales, como en mi caso. Pero Dios no deja de amarnos y nos da una paternidad que suple todos los huecos que un padre imperfecto como el que nosotros tenemos no puede cubrir, pero aún nos quiere enseñar cosas especiales, cosas grandes y ocultas que no conocemos. Dios quiere que entremos con Él y lo experimentemos, lo conozcamos íntimamente. Porque Él no guarda secretos para nosotros, Él no esconde nada, Él quiere mostrarse y revelarse a nuestras vidas. Dios es un Dios que se revela, que se muestra, que se deja ver, que quiere que lo veamos, desde su santidad hasta la cercanía de llegar y tocar la vida de sus hijos de una manera personal. Este Dios del universo, este Dios grandioso que ahorita cantamos, que no podemos contar por el sacrificio de Cristo en la cruz, ahora está cerca de ti. Ahora quiere abrazarte, ahora quiere besarte, quiere hacerte sentir cerca y mostrarte su corazón. Su corazón está empapado por ti.
En el corazón de Dios estás tú. Como en las oficinas de muchos padres que tienen la foto de sus hijos, el regalo, la cartita que le dieron alguna vez, ahí lo tienen. Las mamás son buenas para guardar este tipo de recuerdos. Dios tiene en su corazón cosas hermosas tuyas, porque Él te ha conocido y quiere que lo conozcas y te muestre cosas maravillosas, porque Él tiene afecto y amor por ti. Ese afecto nos enamora. Su paternidad divina implica afecto que nos enamora. Yo cada día estoy más enamorado de Dios. Cada día que lo conozco más me enamoro. Ahorita comentaba mi hermano Iván, decía cuántos poemas de amor hemos escuchado, cuántas canciones, y algo que me da mucha tristeza en muchas canciones es que no son de amor, son de desamor. La mayoría de las canciones románticas son de desamor, de despecho, de dolor. Pero toda la música que podemos tocar para Dios es música de amor. Creo que nuestra alabanza tiene que reflejar no nuestros gustos musicales, no es nuestro que nos gusta, que se oye más bonito, que nos apasiona, sino lo que refleje más el amor de lo que Dios ha hecho por nosotros. Juan 15:9 dice: así como el Padre me ama a mí, yo también los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Jesús te está invitando: quiero que me ames. Quiero que ames a mi Padre, porque eres parte de una familia perfecta. Ninguno de nosotros, estoy convencido, que hemos tenido la familia perfecta, y no quiero ofender a nadie, no quiero ofender ni ahora a mi familia, pero no viví ni crecí en una familia perfecta. Tuvimos muchas luchas, muchas pruebas, y todos hemos vivido en algún punto u otro desaciertos, dolores familiares, y eso nunca implicó que nuestros padres no nos amaran. Muchas veces no podían expresarlo. Yo estoy convencido que mi madre y mi padre me amaron grandemente. Estoy convencido. Lo sentí cuando era niño y lo aprendí a entender cuando era adulto. Y siempre digo eso de mi madre: nadie me amó como ella, pero conociendo a mi padre y lo poco que lo experimenté, sé que mi padre me amó profundamente. Probablemente tú no puedas decir esto por alguna razón, pero tienes un padre que te ama profundamente. Ese es un padre perfecto, sin defecto alguno, el cual entregó a su propio hijo. Y su hijo se entregó a ti, y se entregó por ti, y se entregó por amor al Padre, para reconciliar y que formemos una nueva familia. Así que dice Jesús: nunca dejen de amarme, experiméntame. No hay nada más romántico que Dios. De hecho, es tan grande el amor que quiere Dios con nosotros, que nos compara a su amada. Y por eso al final de los tiempos dice: las bodas del Cordero, donde el Cordero vendrá por su pueblo a tomarlo. Dios quiere que lo ames porque Él quiso amarte. 3. Su paternidad implica comunión. Comunión que nos acompaña. Pero no estaré solo, porque Dios mi Padre está conmigo. Juan 16:32. No estaré solo, porque mi Padre estará conmigo. Jesús sabe que no está solo porque el Padre está con Él, y Él quiere estar en relación con nosotros. De hecho, el único que experimentó soledad verdadera fue Jesús.
Y lo declara en sus últimas palabras en la cruz. Y muere por ti y por mí en completa soledad, para que tú y yo no experimentemos dicha soledad jamás. Jesús rompió, no lo puedo explicar, su comunión con Dios, con Él mismo, por cargar nuestros pecados. Pero para que tú y yo nunca experimentemos la soledad de estar lejos de Dios. Yo sé que hay momentos en que te sientes solo, yo sé que hay momentos en que sientes que nadie te entiende, que nadie está contigo. Esto lo hemos experimentado una y otra vez a lo largo de nuestra vida. Pero Dios quiere que tengamos comunión con Él porque Él nos está acompañando. Dios quiere decirte que nunca estarás solo. En los momentos que sientes soledad, Dios sigue estando contigo. Es más, en los momentos en que tú no te percatas, no estás consciente de que Dios está contigo, Dios está ahí. Dios nunca te deja porque su comunión nos acompaña. Su comunión nos guía. Él está con nosotros y nos lleva de la mano. Juan 8:29 dice: el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Dios nos lleva de la mano, llevándonos a hacer lo que le agrada. He visto a los padres llevar a sus hijos de la mano al preescolar, y los llevan de la mano el primer día de clases. Algunos hasta fotos les toman. En la escuela siempre van los papás, llevan y les quieren tomar fotos en los salones, en su mesa, porque quieren hacer esto. Al paso del tiempo, a la primaria pues los acompañan, a la secundaria pues ahí los dejan afuera, en la prepa pues, ay mijo, que te vaya bien, y en la universidad le dicen pues ahí me llamas a ver cómo llegaste. Yo soy un poco aprensivo y siempre llevé a Laila hasta la universidad el primer día de clases. Yo sé que no soy su papá, pero estaba aquí en casa y me daba mucho nervio y ahí la llevaba. Y Dios es un Dios que te acompaña en todo momento. Él no te deja y no dice: ahora ya estás grandecito, órale, cáile. Yo sé, y no quiero ofender a los papás, yo sé que siempre oran por sus hijos y siempre están preocupados, aunque los manden solos a la escuela. Yo sé que siempre están preocupados por ellos y están en comunión con Él, pero Dios te lleva todos los días de la mano. Dios no hay un día que te dice: ve solo, ya puedes, ya hazlo por ti. Él siempre lo hace contigo y es más, lo hace por ti. En la vida es necesario que los hijos comiencen a caminar solos, a hacer cosas por sí solos. Es sano hacer esto. Este proceso de desprendimiento de los padres es algo correcto, no estoy diciendo que esté mal. Porque los padres tienen que entender que sus hijos van a formar su propia vida. Por eso desde chicos se les forma con reglas estrictas, para que al momento que experimenten la vida puedan estar tomando decisiones en base a la enseñanza en la cual fueron formados. Esto no es problema. Es más, la Biblia dice que cuando se casan dejarán a su padre y a su madre. Y tienen que vivir solos, y los padres con todo su dolor tienen que desprenderse. Pero Dios es un Dios en el cual podemos depender, porque es un Padre que no nos va a dejar. Nos va a llevar a hacer cosas cada vez más grandes, nos va a llevar a hacer cosas cada vez mejores, pero Él siempre nos guía y nos lleva de su mano. Es más, Él nos da su Espíritu Santo para que podamos hacer las cosas. Él sabe que podremos hacer todo lo que Él quiere, lo que Él nos lleva a hacer, lo que nos guía, porque tenemos la guía de su Espíritu Santo. Es un Padre que está ahí. Y número 4,
Su paternidad implica honor. Ser hijo de Dios es el más grande honor que cualquiera puede tener. ¿Por qué? Porque nos comparte de su gloria. Padre, ha llegado la gloria, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo se glorifique en ti. Jesús iba a recibir la gloria por el sacrificio en la cruz. Él ya era lleno de gloria, pero iba a glorificar al Padre al restituir la deuda que nosotros teníamos con Dios. Dios sabía que tenía que redimirnos porque Él había decidido redimirnos. Él no genera una deuda para sí mismo, Él decide pagar una deuda para sí mismo. Y en esto recibe gloria, la gloria que tiene el Hijo, y esa gloria que tiene el Hijo la comparte con nosotros. Esa victoria esta semana hablábamos de Apocalipsis 19, cómo viene Jesús montado en un caballo blanco y cómo su pueblo estará detrás de él como un ejército vencedor, recibiendo la gloria de Dios. Una gloria que no merecemos, una gloria que no ganamos, una gloria que no pagamos, un honor que no es nuestro, pero es una gloria que el Padre quiere compartir con nosotros porque somos coherederos con Cristo Jesús. Cuando regresa el hijo pródigo de comer con los chanchos, y le dice al padre: Padre, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Mándame con tus jornaleros, he pecado contra el cielo y contra ti. Dame ahí un trabajito, lo que sea. Porque sé, como dice la palabra, que es mejor un día a las puertas de la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Y le dice el Padre amoroso, el Padre benevolente: entra, te doy un anillo, serás mi hijo nuevamente y compartirás conmigo los alimentos. Nuestra mayor herencia con Dios no es económico, no es bendición material, que el hijo pródigo recuperó mucho de esto. Pero la mayor bendición, como lo he dicho, es comunión con Dios, pero es el honor de tener el anillo que nos garantiza que somos sus hijos. Nuestras arras, el Espíritu Santo. ¡Qué honor tenemos! Es más, dice la palabra que tenemos más grande honor que uno de los más grandes profetas, que todos los profetas, porque experimentamos entender la obra completa de Cristo Jesús. Dios quiere compartir su gloria contigo y conmigo, porque es un Padre generoso. Su paternidad implica honor porque su honor nos libera. Dice la palabra de Dios: a mi Padre no lo juzga nadie, es a mí, que soy su hijo, a quien le ha dado el poder de juzgar. Dios ya no nos juzga. Dios ya no nos juzga por nuestros pecados. Dios ya tuvo su deuda pagada por el sacrificio de Cristo Jesús en la vida, en la cruz. Esa cruz, la cual amamos y consideramos porque en sus triunfos nuestra gloria es. Esa cruz que venció a Jesús. No fue la cruz quien venció a Jesús, fue Jesús quien se entregó en esa cruz para decir: cuando vengan a esta cruz, no solo morirán a ustedes mismos, sino recibirán libertad por el sacrificio que yo he hecho por ustedes. Así que cada vez que vamos a la cruz, cada vez que cargamos esa cruz, reconocemos que no tenemos una afrenta con el Padre, que Jesús ya no nos juzga porque ahora, en vez de ser nuestro juez, es nuestro abogado. Yo te invito a que creas
comenzaba: a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Yo quiero invitarte a que tengas este privilegio de ser hijo de Dios. No es mío, yo no lo doy, yo no lo produje, yo solamente lo predico. Pero es Jesús quien lo pagó en la cruz para que tú tuvieras una relación con el Padre y pudieras ser llamado. Jesús toma el pecado que tú y yo conocimos, reconocemos que hemos pecado, reconoce que estás lejos de Dios, pero no dejes que tu vida se desarrolle lejos de Dios. Permite que Dios se convierta en este Padre amoroso por Cristo Jesús. No podemos llegar al Padre si no es por Él. Jesús lo dice claramente: nadie viene al Padre si no es por mí, porque el que tiene el derecho de juzgarnos ahora es nuestro abogado. Solamente puedes ser juzgado si no aceptas lo que tu abogado quiere hacer por ti, lo que tu hermano mayor quiere compartir, la herencia eterna. Disfrutemos de la paternidad de Dios, este Dios amoroso, y vamos a seguir meditando en esto, pero hoy quiero orar por ti. Padre, bendícenos, Señor, gracias porque eres nuestro papito, porque nos has tomado como parte de tu familia por tu amor y tu misericordia. No es por nosotros ni para nosotros, es porque tú eres bueno y tú lo has puesto por Cristo Jesús.